Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. A Romina De Luca, profesora, licenciada y doctora en Historia, títulos obtenidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde lleva adelante su tarea docente en la Cátedra de Historia Argentina 3, también es docente en CENS, forma parte como investigadora adjunta del CONICET, forma parte del CEIS, del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, y es militante de la agrupación Razón y Revolución. Y Carlos Garberi, profesor también egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ahí da clases en la Cátedra de Historia Argentina 2, también en el ciclo básico común, y en establecimientos de enseñanza primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Romina, Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos los que nos escuchan, gracias a vos por la invitación. Buenas noches, Mariano, Carlos, a la audiencia. La verdad es un placer volver a estar contigo una vez más aquí en este maravilloso programa que se llama Cualquier Historia. Romina, Carlos, escuchábamos el audio de la sanción en general, en este caso del presupuesto, el otro día, la voz de Cecilia Morogo, la presidenta de la Cámara de Diputados, la presencia de Massa, los aplausos. Reflexiones de ambos acerca de esta aprobación y cómo va a incidir esto el próximo año en la educación. Si quieren, les puedo contar algunos números como para que pensemos en qué se traduce estos votos que escuchamos antes, digamos, que acaban de aprobar el presupuesto 2023. Bueno, salió bastante, digamos, en los medios, en la radio, en la tele, digamos, etcétera. Que este presupuesto 2023 que se acaba de votar tiene un recorte del 15,5% en el gasto educativo dentro de un recorte en el gasto público total del 6,8%, ¿no? Y en efecto, el presupuesto que se acaba de aprobar es el segundo más bajo en los últimos 10, 11 años. Como los historiadores tenemos esto de citar las fuentes, de los números que yo voy a plantear ahora aparecieron en un informe de Argentinos por la Educación, que hace un poco una reseña, ¿sí?, de rubro por rubro, digamos, donde aparecen los recortes, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo primero que tenemos que decir es que no es el único presupuesto a la baja en materia educativa, ¿no? Y para los que están pensando, pero Macri, quiero decirles, digamos, que si analizáramos esta serie, encontraríamos, sí, que en el 2014 es un año donde efectivamente hay una caída en el presupuesto, ¿no? Yo pensaba, bueno, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y esta famosa sintonía fina, pero también, digamos, se suman dentro de esos presupuestos a la baja, el de 2018, 2019, 2020, 2023, y si miráramos con un poquito más de detalle el presupuesto 2022, hay también una caída, un recorte del 5% al gasto que se va a destinar. Ya ni hablemos de que además todos estos cálculos del presupuesto en general están hechos con una inflación que, digamos, si tuviéramos el 60% de inflación en el 2023, nos sentiríamos en Noruega, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, ya a partir de ahí, digamos, tenemos el recorte del recorte, porque sabemos que la inflación va a ser mayor. Pero lo que es también interesante mirar es en qué rubros se recorta y en qué rubros se va, digamos, dentro de este presupuesto recortado se propone gastar más, ¿no? Entonces arranquemos por donde van a gastar más. Digamos, dentro de esos rubros aparece la formación docente, y yo pensaba, digo, a nivel nacional, ¿no? Digo, en un año electoral, la formación docente garantiza de alguna manera cierta incidencia en el plano ideológico sobre la cabeza de las y los docentes, con lo cual, qué oportuno, ¿no?, este aumento del gasto en ese rubro. Luego también en programas socioeducativos, con lo cual, digo, vivimos en Argentina, 7 de cada 10 chicas y chicos son pobres, con lo cual, digamos, ya hay una tarea de que la escuela es un espacio de contención social de la crisis, ¿no? Entonces ahí en programas socioeducativos después podemos pensar todo lo que trae de precarización laboral ese rubro. Veamos dónde, digamos, recortan, ¿no? Dónde aparece la tijera.
Y curiosamente, digamos, dentro de los rubros, información y evaluación educativa, es decir, estadísticas, es decir, todo aquello que nos permite pensar la crisis educativa. Y curiosamente, este mismo mes se acaba de anunciar el Plan Nacional de Evaluación Educativa 2023-2024, que entonces ya sabemos que es un plan que aparece, digamos, con la tijera en la mano, ¿no? Es decir, lo van a recortar, es simplemente un anuncio. También, digamos, en becas estudiantiles, ¿no? Hay recorte en becas estudiantiles, entonces ahí, de nuevo, esta contradicción entre, digamos, el lugar de asistencia y de sostenimiento de las trayectorias, y en paralelo nos recortan las becas. Y si miráramos, digamos, también, ¿no? ¿Qué otros rubros? Aparece una caída en la asignación del gasto. Hay un recorte del 27% de la plata que se va a destinar a jardines infantiles, como si en Argentina estuviera garantizada la sala de 3 y de 4, ¿no? Por otro lado, hay una caída del 18% en infraestructura, como si no hicieran falta escuelas para garantizar esta famosa quinta hora, que es con lo que hace política y prácticamente, digamos, lo único que aparece en la campaña, digamos, del gobierno a nivel nacional. Hicimos una revolución en el nivel primario porque implementamos una quinta hora, seguramente, y ahora le cedo la palabra a Carlos, de esto vamos a pensar un poco, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Y además, una caída del 26% en el incentivo docente. Entonces esto también hay que verlo como un preanuncio de una baja salarial, ¿no? Porque si bien uno puede decir que el incentivo docente es, digamos, un número menor, ¿sí? Dentro de, digamos, la conformación del salario de la docencia, cuando te hacen la cuenta de con qué porcentaje se cerró la paritaria, el incentivo docente siempre te lo ponen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires decían, nuestra paritaria fue de un 94%. Bueno, ahí te ponen, digamos, todo, ¿no? Entonces digo, si lo van a recortar, entonces quiere decir que va a haber caída salarial. Entonces, este es el cuadro general que vamos a empezar a transitar el próximo año con este recorte presupuestario. ¿Qué quiero decir? El ministro Persic obviamente salió a negar que esto fuera así y sostuvo que en realidad, si se comparaba con el 2019, se había asignado un 1,29% del PBI, del Producto Bruto Interno, y entonces eso, digamos, era un 0,2% más que respecto al 2019. Lo que no dice el ministro, además de esto que hablábamos antes del recorte, del recorte vía inflación, es que si el Producto Bruto Interno cae, el porcentaje al cual vos atás ese Producto Bruto Interno, bueno, en realidad es menos dinero que vos vas a poner en educación, por más de que duplicar el PBI, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de pensar los números, esta es la realidad que vamos a tener por delante y que seguramente, digamos, va a preanunciar anuncios, digamos, un escenario, ¿sí? de movilización y de lucha. Tenía que ver, ¿no? El tema de las viudas, tocando fondo que abrimos el programa. Compañero amigo Carlos Garberi. No, efectivamente, digamos, yo creo que no podemos, digamos, el informe que presenta Romina es muy claro, digo, ¿no? En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires acompaña una tendencia desde el 2007 hasta esta parte entre 8 y 10 puntos del Producto Bruto Interno, siendo uno de los Productos Bruto Internos, el Producto Bruto Interno mayor de todo el país, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto directo en el problema de las vacantes para jardines y la no construcción de escuelas y de jardines, tiene un impacto directo en la falta de computadoras para los nuevos grados que vienen trabajando, tiene un impacto directo en la falta de manuales y de recursos dentro de las escuelas, algo que lo puedo decir claramente porque lo vivo en el día a día, y efectivamente hace a un plan que me parece que este es el centro del problema y lo que tenemos que discutir es cuál es el proyecto educativo en este momento que tiene la clase dominante argentina en su conjunto y todos sus partidos, y todas sus dirigencias. ¿Sí? Es decir, ¿a dónde apunta? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la educación pública? Digamos, porque lo que venimos viendo es una degradación profunda que lleva, desde mi punto de vista, a transformar efectivamente a una institución que te tiene que preparar para la vida integralmente en un lugar de guardería, efectivamente de guardería,
donde la clase trabajadora precarizada en el mercado laboral pueda atender las jornadas laborales que se les imponen, los salarios de miseria que se les imponen, y los chicos estén contenidos una cantidad de horas cada vez mayor. Y el problema es que lo presentan, y acá me parece que es el shake de la cuestión, como una cuestión de calidad. Es decir, más cantidad de horas, más cantidad de tiempo, más calidad educativa. Y esta es la gran mentira y el gran humo que le están vendiendo a la sociedad. Yo creo que esto es lo que hay que discutir a fondo. Le están vendiendo esto. Y bueno, efectivamente, ¿cómo se lo venden? Se lo venden de la mano de generar un mercado, la preparación del mercado laboral flexibilizado para los estudiantes de media. Ahí tenemos las tomas de los chicos y las pasantías, las famosas pasantías precarizadas, al mismo tiempo que se va construyendo este comunitariado, ¿sí? Me permito usar este término, ¿no? Es decir, una docencia absolutamente flexibilizada. Llevar el mercado laboral en los términos que hoy lo tenemos al conjunto del sistema educativo y al conjunto de los trabajadores de la educación. Esto es lo que está sucediendo concretamente. Yo creo que parte, digamos, a nivel nacional con el planteo de una hora más, ¿sí? Poniendo como excusa la pandemia, el atraso, etcétera, etcétera. Y en la ciudad de Buenos Aires convirtiendo varias escuelas de jornada simple a jornada completa sin construir una sola escuela que acompañe. Es decir, con una matrícula de 30, 35, 40 chicos en un aula, que constituye, lo voy a decir así brutalmente, una estafa educativa, con el discurso de la inclusión y todo eso, ¿no? La transformación no para. La transformación no para ahí, ¿no? Y que lleva a una degradación cada vez mayor de la escuela pública. Y al mismo tiempo, nosotros lo habíamos charlado y lo habíamos conversado en programas anteriores, esto viene pasando hace 2 o 3 años, destruyendo la carrera docente con el concurso online, destruyendo la posibilidad de que el docente se tome una licencia con este sistema MIA, y ahora avanzando con la famosa jornada de los sábados, que afortunadamente ya les cuento que decenas, si no centenas de escuelas ya se han pronunciado rechazando la idea de que los sábados tengamos lo que es el encuentro de mejora institucional, la EMI, que es un lugar donde la escuela se junta a organizar y a planificar distintas cuestiones para el buen funcionamiento de la misma, y las capacitaciones situadas que las veníamos teniendo efectivamente en nuestro horario laboral y a principio de año, bueno, ahora también la pretenden trasladar a los días sábados. Es una medida que es tan demagógico lo que hacen, porque, digo, y en esto me quiero meter, ellos viven sosteniendo el problema de la vocación, ¿no? Si ustedes escuchan bien a la dirigencia educativa, te habla del problema de la docencia, ¿no? Cuando la ministra la vez pasada nos decía, o Cristina decía también a nivel nacional, hace unos años, trabajan 3 meses, tienen 3 meses de vacaciones, 4 horas. Trabajan 4 horas y 3 meses de vacaciones. Sí. También con una línea hacia el sacerdocio, digamos, ¿no? Hoy vuelve a pasar lo mismo. Pero ¿qué pasa? Todas estas medidas que ellos están aplicando no solo defienden la vocación y la productividad del docente, sino que la destruyen. Porque nos están llevando al burnout. Digo, dejo el concepto para el debate. Pero ahí es está. esto. Dame un toque y ya seguimos en cualquier historia con Romina De Luca, Carlos Garberi, debatiendo y analizando sobre la educación y sobre la situación de los docentes y su lucha. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 3405 1042. Ingresá a nuestra página web www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontrarnos en Instagram como mqr-másqueunaradio o buscarnos en facebook.com/másqueunaradio.com.ar.
Sí, efectivamente. Agrego, afortunadamente la docencia se ha movilizado, viene desde el sindicato ADEMIS y se está sumando también un poco a cuentagota la dirección de UTE. Viene desarrollando un plan de lucha que nos convoca a que el lunes 31 vayamos a la jefatura de gobierno una vez más y realicemos un nuevo paro en la ciudad de Buenos Aires, porque es inadmisible el planteo de extender la jornada laboral a los días sábados. Y acá lo primero que tenemos que defender, antes que nada, es el derecho al ocio y al descanso. A no terminar con licencias psiquiátricas, ¿sí?, por la vía de los hechos. Porque el aumento de la jornada laboral, no hay ninguna discusión que lleva a eso. Al mismo tiempo, agrego esto, perdóname, Romy, la destrucción y el vaciamiento, no me quiero dejar de referir a esto, la destrucción y el vaciamiento de nuestra obra social, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, que justamente complementa esta realidad, es decir, nos deja sin salud, para curarnos de esa extensión de la jornada laboral que pretenden instalar ahora. Romina. No, era simplemente un agregado a lo que señalaba Carlos, que es que efectivamente el trabajo docente es uno de los pocos que vos tenés, digamos, una carga horaria en el aula, que es la que te paga el Estado, pero luego tenés todo un trabajo necesario para la labor, que es corregir, planificar, preparar los actos escolares, también capacitarte, porque quiero decir, digamos, casi la única forma de, digamos, poder acceder a tener algún tipo de elección en qué cargos tomás, va atado, digamos, al puntaje docente, y uno de esos rubros es la capacitación, los otros títulos. Entonces, por eso las y los docentes viven corriendo, digamos, detrás de todo este tipo de formación, porque es la única forma de intentar, bueno, estabilizar algún paquete laboral mínimo, ¿no? Entonces digo, eso es un punto, digamos, de cuando pensamos por qué la docencia enloquece, ¿no? O sea, por qué nos quemamos trabajando, tiene que ver mucho con esto, sumado a una actividad que, digamos, tiene entre el 75 y el 80% de sus trabajadoras mujeres, y entonces, digamos, al trabajo no remunerado necesario para la labor docente se suma el trabajo no remunerado que se denomina amor, que son las tareas de cuidado que también recaen sobre esas mismas compañeras. Todo esto por un combo de un salario que no cubre ni la mitad de la canasta de pobreza, ¿no? Y nosotros en general, en la Conti Santoro, siempre damos un dato como para tener, digamos, una pauta de lo que se ha degradado el salario docente, que es la pata material, digamos, de la degradación. Luego podemos conversar sobre la pata curricular, que me parece muy importante, pero digo, a nivel del salario, en la década del 30, el salario de la maestra, del cargo testigo de la maestra que recién entraba a actividad, cubría casi 2 canastas y media de la época, 2 canastas 36% de la época. Hoy no cubrimos ni la mitad, ¿no? En un largo proceso de caída salarial que arranca en la década de los 40 y continúa, digamos, hasta nuestros días en términos tendenciales. Tenés alguna recuperación, pero nunca se recupera, digamos, esa pauta, ¿no? Seguramente las y los docentes que están escuchando están pensando, digamos, yo trabajo 2 cargos o 72 horas y tampoco llego a fin de mes, ¿no? Entonces esto de los 30 le parece lejísimo, pero habla, digamos, de ese proceso de degradación de las condiciones materiales de las y los docentes. Lo que quería sumar a lo que decía Carlos, ¿no? Y lo que también hacías referencia a vos, Romina, de la cuestión, ¿no? de quemarse la cabeza, también tener en cuenta que se vienen de la pandemia, ¿no? Que no fue fácil la tarea docente en la pandemia, y encima le están sumando todo esto. Ya seguimos con Romina De Luca y con Carlos Garberi hasta las 22 por www.masqueunaradio.com.ar. Cualquier historia, debatiendo y analizando la educación en la Argentina.
En primer lugar, esto es un tema que no sale de un día para el otro, es algo que venimos trabajando hace tiempo en las escuelas, con los directivos y con los docentes. Para nosotros la prioridad es poder enseñarles a leer y escribir bien a todos los chicos que van a las escuelas. Hoy en la ciudad, de acuerdo a nuestras evaluaciones, hay más chicos y chicas que no pueden leer y no pueden escribir con fluidez y que no comprenden lo que leen. Fundamentalmente los chicos de la secundaria, eso vimos en las evaluaciones en tercer año, hay 7.000 estudiantes que no pudieron siquiera completar el 20% de los ejercicios de la prueba de lengua. Eso significa que no pueden identificar lo que están leyendo, cuáles son las voces. Nuestra prioridad es que los chicos puedan aprender para que puedan decidir, que puedan elegir. Y para eso necesitamos sacar las trabas en los aprendizajes. La utilización incorrecta del lenguaje español, de las pautas, de las convenciones en las que nos comunicamos, hace que los chicos tengan trabas. Esto es algo que venimos dialogando con las escuelas, que venimos dialogando con los directores y que estamos avanzando en este sentido. Entendiendo que el lenguaje no es neutro, que no es neutral, estamos distribuyendo y estamos en esta misma resolución entregando a todas las escuelas guías para la utilización del lenguaje inclusivo que visibilice, que hable de diversidad, que permita expresarnos en este sentido sin distorsionar la lengua española, que es muy rica y nos permite ser inclusivos. Y lo segundo, respecto al sistema de la Argentina, es un sistema federal. Cada una de las provincias toma sus propias decisiones, sin embargo sí es claro que debiera haber un marco nacional que oriente, sobre todo garantizando los pisos mínimos de aprendizaje, garantizando las condiciones mínimas para el aprendizaje, la cantidad de días y de horas mínimas que debiera haber en las escuelas, y hoy en la Argentina hay una enorme inequidad en cada una de las provincias. Estaba escuchando a Sumo, viejos vinagres, perdón, ¿no? Que me estoy riendo. Acá el compañero amigo Garberi una vez me acusó que dice, ponés a Soledad Acuña lo último y no puedo hacer referencia a lo que ella sostiene. Así que estamos en la mitad del programa, después de las declaraciones de la licenciada Soledad, digo, todo tuyo, Charlie. No, me parece que... Y recordemos, ¿no? Discúlpame, Charlie, que estaba haciendo referencia a esa, entre comillas, regulación de lenguaje inclusivo que implementaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, a mí, en lo personal, la verdad me cuesta realmente estar discutiendo en pleno siglo XXI la función del lenguaje. ¿Sí? O sea, la función del lenguaje como un vehículo de contenido, ¿sí? Transmisor de contenidos. Justo esta semana estamos en jornada de educación sexual integral. Me parece que fue un planteo para sumarse un poco a la corrida punitivista, ¿no? Que le están haciendo a los no sé si autodenominados o denominados por su otro sector, palomitas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que queda cool salir a plantear ese tipo de... Una cosa que no tiene ningún sentido en la práctica, digamos, ¿no? Porque ¿qué vas a estar multando cada docente que dice chiques o cada chico que usa la E o que escribe? Genera, sí, acompaña un clima, digamos, insisto, punitivista, represivos, pero la verdad que es un vendehumo electoral para una situación y una coyuntura que los empieza a correr por ese lado, que no tiene mayor sentido seguir discutiéndolo a esta altura porque, insisto, el lenguaje es eso, es una transmisión de contenidos. Si sirve para transmitir los contenidos de la ley del año 2006 de educación sexual integral, perfecto. Y si no, cada uno verá si lo utiliza o no lo utiliza. Digo, en la más amplia democracia y libertades, ¿no? Es un poco lo que considero, digamos, ¿no? No tuvo ningún sentido práctico, más que venderle, una vez más, una cosa de un humo a la sociedad, ¿no? Sí, al sector de la sociedad o de padres de estudiantes que están en contra de esa utilización. Efectivamente. A mí, sí. No, a mí me parece, digamos, que así como para discutir, que Acuña
Dice la verdad y miente en la misma frase, ¿no? O sea, en el mismo audio. Por un lado, Se acuerdo. esmera. Sí, no, digamos. Es muy dialéctica, es muy dialéctica. Es muy dialéctica, sí, seguramente le tenemos que decir eso, pero ¿qué quiero decir? O sea, concuerdo con esto, o sea, en parte el planteo está hecho para ese público corrido, digamos, hacia la derecha, ¿sí? O el sector Milei, dentro de su propio espacio, digamos. Podríamos discutir cuál es, a nivel no de la escuela y de la militancia, sino cuál es el uso real, ¿sí? de las expresiones del llamado lenguaje inclusivo, sí, que es escribir con la X, porque la verdad que la verdulera de la esquina de mi casa no utiliza esas expresiones. Digo, esto está metido en la militancia, ese uso distinto es de utilizar un lenguaje inclusivo que, por ejemplo, visibilice a la mitad de la humanidad, las mujeres, ¿no? Entonces hacer ese esfuerzo por en lugar de decir, digamos, los docentes, decir la docencia, ¿no? Como para dar un ejemplo de... Pero, digamos, dejando de lado esto, lo que me parece interesante señalar tiene que ver con esto. Por un lado, hay una parte de Acuña donde dice la verdad. Efectivamente, digamos, los resultados de lectocomprensión de la escuela argentina son espantosos. Digamos, si tomáramos los últimos datos de las Aprender 2021, digamos, encontramos que 44 de cada 100 chicas y chicos no comprenden lo que leen, tienen un nivel lector básico por debajo del básico y lo mismo en matemática. Un número global que encubre una diferencia de clase. Cuando vos mirás ese número dentro de lo que las pruebas llaman nivel socioeconómico bajo, es decir, los sectores, digamos, más pobres de los trabajadores, bueno, ese número crece a 71 de cada 100, es decir, la mayoría está en ese nivel. Eso es lo que no dice Acuña. Eso es lo que no dice Acuña, y lo que no dice además es que, a ver, esto, digamos, estos números los encontramos desde que se toman las pruebas antes ONE, es decir, como se llamaban las Aprender Antes, y las pruebas internacionales PISA. Es decir, ese número aparece y, digamos, es una realidad, y en este punto del tecnicismo de Acuña, antes de que se popularizara en cierto sector de la militancia el uso del chiques, ¿sí? Teníamos estos mismos resultados, con lo cual no hay relación entre, ¿sí?, ese uso y los números. Pero no se tendría que dar inglés para el caso. Claro. Paremos de dar inglés hasta que los chicos aprendan castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces digo, en ese punto es tan ridículo el planteo, digamos, que no resiste análisis, pero además, digamos, lo que oculta en el otro aspecto donde ella, digamos, miente deliberadamente, es que estos resultados de sus políticas educativas, es decir, estos números no vienen de la galera, digamos, vienen de la política de garantizar la famosa tríada ingreso, permanencia y egreso en detrimento de lo curricular, en detrimento de los contenidos, de la mano del vaciamiento, digamos, de la degradación material de la escuela, de la pauperización de las condiciones de trabajo docentes. Eso está muy claro, ¿sí? Pero también, digamos, tiene que ver con la política curricular. Cuando a la escuela se le pide que solo garantice tareas de contención social, lo vimos muy claramente en la pandemia, y que, digamos, el defender la calidad de los contenidos, el defender el esfuerzo en el buen sentido del estudiante, es decir, sí, yo para aprender algo tengo que hacer un esfuerzo, eso es así, digamos. O sea, ahí nos metemos en la discusión de la graduación y la crisis de repitencia sí, repitencia no también, ¿no? Claro, pero precisamente, ¿qué hace la política educativa, digamos, hace décadas? Bueno, patea el problema hacia adelante y supone que, digamos, repitiendo las mismas condiciones de estudio y de trabajo docentes, cursos superpoblados, sin, digamos, sin recursos, sin material de apoyo, sin docente de pareja pedagógica, a nivel país estoy diciendo, digamos, como para que no empiecen, no, pero mira que acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos este programa y acá acompañamos y nos va mejor, digo, como para decir, digamos, a nivel país, sin variar, digamos, las condiciones en las cuales se desarrolla la enseñanza, se supone que mágicamente en algún momento hay algo que se va a aprender. Y la verdad es que hay tiempos para aprender las cosas. No es verdad que un chico que no aprendió a leer en los primeros años de la escuela primaria va a hacerlo en la secundaria. Seguramente va a generar estrategias de tipo, para decirlo en términos populares, copistas, es decir, va a copiar lo que está en el pizarrón, pero no lo va a poder reproducir. Y luego va a pasar, como tenemos testimonios de compañeras que nos cuentan, che, un pibe de primer año
se puso a llorar en el medio de la ruta porque se perdió, vio un cartel y no sabía leer. ¿Y cómo ese chico llegó a primer año de la secundaria? Ah, no, nadie sabe. Yo, señor, no, sí, producto de esta política educativa de seguir, ¿no? Entonces digo, a contramano de lo que se hace en otros lugares, que es... Al mismo tiempo que crece el número de jóvenes y adultos que no termina. Bueno, ¿no? a ver, ni hablemos, ¿sí? O sea, la escuela secundaria es obligatoria en nuestro país, de cada 10 que arrancan, 5 llegan al último año y de ese último año 4, digamos, el 75%, es decir, 4 egresan en tiempo y forma, de una escuela que es obligatoria desde el 2006, ¿no? Entonces, con esos números, Romina, repetí esos números, porque la verdad es increíble, ¿no? O sea, ese es el diagnóstico de la educación argentina. De 10 que arrancan, hay 5 que llegan al último año en tiempo y forma, y de esos 5 que llegan en tiempo y forma, el 75% egresa. Por eso es que tiene tanta masividad los planes de escuela secundaria express que destruyen la modalidad de adultos, como el plan Fines 2. Bueno, porque efectivamente, digamos, te recorto el tiempo de cursada, es algo que vas a realizar más rápido. Y tiene que ver sobre esa base de este problema que es real y que la escuela no resuelve y se niega a resolver, porque no se habla del problema curricular, que es la base de la degradación y de la precarización, por ejemplo, las condiciones de trabajo docente. Si no importa lo curricular y no importa la experticia, entonces cualquiera puede desempeñar, digamos, la tarea docente, por más de que yo diga que a los docentes les voy a pedir que hagan un posgrado en Harvard. Efectivamente, sí. O que lo paguen, porque ahí entramos en otro tema que es la mercantilización acelerada del sistema de puntaje en las carreras docentes que están siendo destruidas también por esa vía, digamos, ¿no? Porque uno paga muchas veces y la formación no viene con ese pago, vienen los puntos, ¿no? Digo, acá me meto con un tema complicado también, pero me parece que ahí está muy bueno también abrir otra puerta, que es el problema de las pruebas y las evaluaciones estandarizadas. Efectivamente, lo que no tienen en cuenta son las condiciones pedagógicas y las condiciones socioculturales de los estudiantes a las cuales se están tomando. Entonces no parten de la realidad, digamos. Ahí hay un tema también. Sí, pero ahí me parece que siempre tenemos como el mismo debate, que es, a ver, es verdad, digamos, las condiciones socioeconómicas, socioeducativas... Perdóname, digamos, pero para terminar vinculándolo y construyendo un chivo expiatorio, ¿de quién es la culpa? Bueno, eso está claro, ¿No? pero lo que no podemos hacer como lado B, digamos, de eso, de que nos van a responsabilizar a los docentes, es la idea de, no, las pruebas no muestran ninguna realidad, porque digo, por más de que a mí no me lo digan las pruebas Aprender ni las pruebas PISA, ese problema está ahí, está en la escuela, y la familia lo percibe. Y es por eso que... No, que antes hablábamos de... eso es así, pero esa realidad también la vemos nosotros cuando nosotros evaluamos en proceso y evaluamos final, ¿no? El resultado final, todos los días, todos los bimestres. Obviamente, por eso digo, el problema existe y la realidad existe, ¿sí? O sea, y nosotros no podemos negarla, porque si no, y ahí es lo que veíamos antes en el audio de Acuña, ¿no? Los que se colocan como los paladines de la defensa de la calidad educativa siempre son otros, porque pareciera ser que los docentes tenemos cierto prurito hablar de que estamos a favor de la calidad educativa, porque eso parece entonces algo del pasado, ¿no? Y digo, o sea, la función de la escuela tiene que ver con nivelar en términos, o aportar en términos culturales, ¿sí? Eso que... un pibe y una piba que vive en una villa, no tiene una biblioteca en su casa. Mirá qué cosa, no tiene una biblioteca. Tal vez nunca vio un libro. Por eso ahí cuando nosotros discutimos el número de la matrícula, algo que en el sistema burocrático administrativo a uno lo acusan de hacer discusiones, de ser una discusión filosófica, abstracta, no. Es una discusión muy real y muy concreta. Y cuando discutimos los recursos para trabajar en las aulas, ahora en pleno siglo XXI, lo digo para que se entienda bien claramente, las aulas de las escuelas públicas tendrían que tener una pizarra mágica. Todas, no la informática. ¿Sí? Digo, la ausencia de recursos ahí también tiene un peso importante, ¿no? Pero, bueno, lo que nunca se discute es la situación socioeconómica y las políticas
llevaron a eso. Y fíjate que, digamos, en la pandemia se había hecho la cuenta, más de 250.000 de docentes desocupados que podrían haber sido contratados para apuntalar las condiciones pedagógicas y que no fueron contratados y que, digamos, siguen, digamos, si vos querés, siendo una especie de infantería ligera, entrando y saliendo de suplencia en suplencia, digamos, cuando en realidad, si pensáramos cómo, digamos, avanzamos en pensar, resolver el problema que Acuña dice que está en la escuela y que efectivamente está en la escuela, que tiene que ver con esos resultados, digo, esos docentes no están puestos al servicio de incorporarlos al sistema educativo, y hay otros países, y no voy a decir si Finlandia, Canadá, ¿sí? Canadá tiene un sistema educativo que lo que hace es, tiene personal, tiene obviamente grupos muy pequeños en sus aulas, tiene pareja pedagógica para hacer una detección temprana de los problemas de lectocomprensión, de lectoescritura. Y entonces lo que hace es, digamos, hacen trabajo pareja pedagógica para el primer ciclo sería, ¿no? Exactamente. Y entonces lo que hacen es, inclusive, digamos, armar planes especiales de 5 estudiantes por docente para poder resolver eso. ¿Cuál es el resultado de Canadá? Es uno de los sistemas más homogéneos, digamos, que hay en el mundo en términos de rendimiento de lectocomprensión. Entonces vos decís, ¿no? Bueno, efectivamente, señores, quieren resolver el problema, digamos, de que 44 de cada 100 estudiantes tengan rendimiento por debajo del básico o básico. Bueno, miren, solo hay que, digamos, contratar a los docentes que están desocupados, poder pensar cómo priorizamos contenidos, digamos, saber que no es verdad que los problemas se resuelven mágicamente si yo los pateo para adelante, y entonces, digamos, bueno, revisar, bueno, qué puede hacer la escuela, cómo podemos trabajar. Digo, va por ahí, ¿no? Si no se les ocurrió, les damos la idea, y si nos están escuchando, va por ahí. Sí, sin olvidarnos que durante la pandemia, ya que lo mencionamos, yo acabo de amortiguar mi computadora personal y me gasté casi un sueldo en eso, porque el Estado no invirtió un peso. Charlie, déjame decirle a la audiencia que Romina es una especialista, investigadora de lo que tiene que ver con la educación, y recomendar su libro, Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización en la Educación Argentina, 1955-2001. Creo que es un libro indispensable para todos los que quieren saber qué pasó en la educación en estos últimos casi 70 años. Y si quieren de forma gratuita, se pueden descargar de la página de Ediciones RYR, La Degradación Educativa. Son libritos muy cortitos de 32 páginas donde hacen un poco lo mismo, ¿no? Un gran pantallazo para un público masivo para poder entender la naturaleza de la crisis en la que estamos. Ya seguimos en Cualquier Historia hasta las 22 con Romina De Luca y Carlos Garberi. Nos metemos en los últimos 5 minutos del programa. Romina De Luca, lo que quieras agregar a todo lo que estuvimos debatiendo, analizando con Carlos. No, a ver, pensaba quiero destacar la labor de la producción y la musicalización del programa, que es excelente, y entonces a propósito de todos los puentes musicales que pusieron, digamos, lo que pensaba es, no solo, digamos, es importante destacar la dimensión de la lucha, sino también asociado a lo que estábamos discutiendo antes, la docencia, las y los docentes somos la fracción más ilustrada del conjunto de la clase obrera. Entonces, cuando luchamos por nuestras condiciones de trabajo, digamos, hacemos, ¿sí?, avanzar las condiciones de trabajo del resto de los trabajadores. Pero también, digamos, cuando ponemos en agenda estos problemas, no solo la plata, el presupuesto, que siempre es lo urgente, sino también lo necesario, es decir, bueno, a ver, miren, tenemos una crisis, esta crisis tiene esta naturaleza, vamos a defender la cultura y la educación de las y los trabajadores, vamos a tener un plan sobre, o explicar por qué la arialización, ¿sí?, en realidad degrada los contenidos, por qué, digamos, los programas socioeducativos, como originalmente como el Plan Fines 2, destruyen la modalidad de adultos y no resuelven ese problema de la escuela secundaria, de esos 5 que van a ir, sí, por esa ventanilla. Entonces digo, cuando nosotros luchamos por la educación y y colocamos, nosotros le llamamos la paritaria de contenidos en la agenda, ¿no?, toda esta serie de problemas, estamos luchando por la cultura del conjunto de las y los trabajadores, ¿no? Entonces esto me parece que es como muy importante y que es muy necesario que se instale,
digamos, en la agenda, si vos querés, sindical, ¿no? Que en general estamos como siempre por lo urgente, ¿no? Y desplazamos lo necesario. Y esto me parece que es muy, muy, muy importante. Carlos Garberi. Sí, no, coincido pero plenamente con Romina. Yo creo que los docentes, el día que abandonemos la reflexión pedagógica, en el día que nos lleven a ese lugar, a un lugar muy oscuro, es donde vamos a ser una especie de inmueble más, un objeto más dentro de la infraestructura escolar, ¿sí? De esta degradación y de esta confirmación de lo que sostuvieron varios reproductivistas en la década del 70, ¿no? De que efectivamente están transformando la escuela pública en una guardería para pobres. Entonces, el debate pedagógico es necesario. Yo creo que necesitamos, con urgencia, pero con buena tino y planificación, un congreso pedagógico que rediscuta justamente el conjunto del sistema educativo a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Para pensar qué educación para qué país, qué educación para qué mercado laboral, ¿sí? Y son los debates que nos debemos y que en el trajín de la jornada nos quieren ir llevando justamente a que nos quede cada vez menos posibilidad de lucidez intelectual, ¿no? Para poder encarar esos debates, ¿sí? Que suenan abstractos, pero que hacen justamente al porvenir de la educación, una educación pública, laica, científica, gratuita y de excelente calidad. De excelente calidad, que es lo que hay que pelear. Si me dejan, paso una invitación que me parece que puede servir. El Movimiento Argentina 2050 está organizando unas jornadas el 9, 10, 11 y 12 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir precisamente esto, ¿no? Argentina 2050, ¿qué país queremos en 30 años? Y uno de los ejes de trabajo tiene que ver con educación, otro con estudiantes, y nos parece que precisamente es una oportunidad para instalar estas discusiones. Pueden seguirnos por redes, digamos, pueden buscarnos en Facebook como Argentina 2050 o Movimiento Argentina 2050 en Instagram. Y te agradezco, Mariano, que me dejes hacer esta invitación al resto de los oyentes para que puedan, digamos, buscarlo, googlearlo y tener una instancia de discusión de esto. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la crisis que tenemos y qué tareas nos damos para adelante? Perdóname, Mariano, no quiero dejar de decir, los sábados no se trabaja, las semis y las capacitaciones situadas son un derecho que tenemos que tener en nuestra semana, en nuestra jornada laboral de lunes a viernes. Paren de vaciar nuestra obra social, nuestra salud, y basta de persecuciones políticas, judiciales y ahora monetarias a las familias, a los estudiantes y a los docentes que queremos una educación distinta. Get, poné el último tema, por favor. Doctora Romina De Luca, profesor, compañero y amigo Carlos Garberi, un lujo y un gusto que hayan estado en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo para Carlos y para toda la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro. Gracias.